Sí. Ahorita no estoy en la oficina, todavía estoy en mi cuarto porque los gatos están en la oficina. No sé si te Mm, pasó, Iván, que tú tenías los gatos antes de mudarte o cuando te mudaste. sí. No, los tenía, sí. ¿Y cómo fue? ¿Fue estresante para ellos la mudanza? Bueno, hubo dos casos. Uno, cuando me mudé aquí, era muy cerca y se adaptaron muy rápido, la verdad. Pero cuando me mudé de Rosario a donde vivo ahora, Mm, vine con uno y ese gato estuvo una semana abajo de la cama, sin ronronear, sin nada. llorando. Sí, sí, le costó mucho. Acá es así. Los dos Zeus es muy tranquilo porque él era callejero. Entonces es como, él no le Ok, importa nada. Con que tenga comida, él está bien. Pero sí. Limón es muy consentido. Entonces él la primera semana es horrible. Llora todo el día, se mete debajo de la cama. Sí, Entonces los tengo en la oficina pobrecito. con feromonas. De hecho, es una empresa argentina, la de las feromonas. Mira, está bueno. Sí. Feromonas. Ajá. ¿Cómo se llama el barrio en donde estás actualmente? Es Casco Central. Mm, cerca de tu última casa. No, muy lejos. Porque Mm, yo vivía a las afueras de la ciudad y ahora vivo en el casco central. ¿Conoces el casco central, Brandon, la mm. expresión? Es como las casas que están en el downtown. Downtown. Ah, Claro. ok. Más que todo en los mapas creo que sale así como casco central. Mm. Mira. Ah, bueno, mucho más cómodo, Jorge. Está Sí, bueno. pues, puedo ir caminando a todos lados. Perfecto. Más Hermoso. barato también. Muchísimo. Es mucho más barato y Ah, además, o sea, es más económico el lugar y Ujú. además también puedo ir caminando a todos lados, entonces no gasto dinero en taxis cuando hago la compra. Está muy chévere. Y hay un oh, gimnasio como a 2 cuadras, entonces Qué bien, ok. todo bueno. cool. Entonces, has encontrado un gimnasio. Sí, sí. Y de hecho, hay un gimnasio a 2 cuadras y cruzando la calle hay una cancha de donde juegan básquet, juegan fútbol también. Sí, Increíble, está muy fino. increíble. Hmm. He estado jugando pickleball. ¿Han Ah, Mm, muy bien. escuchado? es Sí, como me, tenis, me dijo, ¿no? me dijo Colín que tu papá es buenísimo. Y él tiene 71 años. Es una locura, Muy bueno. pero me gusta mucho. ¿Es popular en sus países? Mira, yo creo que se está haciendo popular, porque conozco a alguien que abrió una cancha en este pueblito. Así que imagínate, De yo verdad. creo que está creciendo. Sí. Aquí hay pádel, pero creo que no es, o sea, es similar, pero no es lo mismo. Pero No. creo que también está llegando el pickleball. ¿Qué es eso? Paddle. Es como Ah, pickleball, ¿no pero tienen pádel? ustedes no ok, en pickleball ustedes pueden rebotar la pelota en las paredes o no. Ujú. ¿Sí? No, 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 no. Bueno, en Eso pádel, significa, es como racquetball. bueno, acá creo que se llama pádel. Es como una raqueta de goma, es una Ujú. raqueta como de tenis, pero en lugar de mallita tiene goma y huecos, ¿sabes? Oh, nunca lo he jugado. Pero sí, creo que es como pickleball, es parecido. Sí. Mm. Qué bien. Ok, amigos, hoy vamos a hablar sobre aprender inglés, porque han Ujú. aprendido inglés. Sí, está bueno el tema. El tema de hoy, porque es muy útil para nuestros estudiantes, Sí. lo que aprender inglés les enseñó sobre enseñar español. Yo creo que vamos a comenzar con Iván. Sí, le toca a Ok. Iván. Bueno, Ahí, perfecto. Ok, para ti, amigo, ¿qué fue lo más difícil de aprender otro idioma? Creo que lo más difícil de aprender otro idioma y lo más interesante es entender que tenés que como cambiar tu chip, tu cerebro. Por eso me gusta mucho que nos llamemos Spanish Brain, porque se trata de eso, activar otro cerebro. Entonces, creo que al principio uno intenta traducir o hacer que una estructura en su idioma entre perfecto en la otra,
y eso te va a frustrar eventualmente porque no va a funcionar. A veces sí, a veces es muy parecido y otras no. Entonces, cuando uno puede como hacer así y listo, es otra cosa, es otra forma de pensar, ahí se vuelve mucho más fácil. Pero hasta ese momento es muy difícil. Eso lo experimenté en el inglés cuando pude hacer ese clic como, bueno, esto no es español, no es igual que el español, entonces tengo que pensarlo distinto, tengo que activar otro cerebro y eso hizo mucho más fácil todo. Y bueno, obviamente también ayuda mucho a la hora de transmitir el idioma, ¿no? Mm, claro. Yo creo que al inicio, para mí, español era difícil, Ujú. pero después de mucho tiempo, contacto con el idioma, Mm. pero mi cerebro español. Ujú. Sí, sí, sí. Y creo, bueno, Brandon, que vos tuviste una muy buena oportunidad en México, eso siempre lo decimos, es muy importante ponerse en esas situaciones, porque claro, fue como, boom, chao. Es Fue muy claramente. difícil. A veces en México es un mundo diferente. Yo creo que Ujú, ayuda mucho. El exponerse es lo que más ayuda. Yo creo que uno puede aprender mucho más en 6 meses viviendo en un país donde se habla el idioma de forma nativa que años estudiando sin Mm, vivir en un país donde lo hablas de forma nativa. Porque al final uno aprende por asociación. Entonces estás obligado a usarlo. ah, Tu cerebro termina como configurándose. es sí, necesario. exacto. Yo también veo muchos, aquí obviamente se estudia mucho inglés en institutos, hay un montón, pero uno que hasta puede identificar, ¿no? El que habla inglés de instituto, que no tiene mucho que ver con la vida, no tiene mucho que ver, no saben hablar muy bien y tienen un lenguaje así muy estructurado y la verdad que se pierde mucho en contraste con la persona que habla, que practica, que escucha podcast, que tiene el contacto con la lengua viva, porque es eso también, ¿no? Como escuchar gente que está hablando de ayer, digamos, como, o leer algo, leer gente que escribe en internet. Eso a mí me ayuda un montón. Reddit, Instagram, Facebook, ver cómo se expresan los hablantes nativos de un idioma, en este caso el inglés, es muy bueno y realmente te da mucha flexibilidad, porque claro, estás en contacto con algo vivo. Mm, buen punto. Me imagino Ujú. es una situación similar en español, porque he Exacto. encontrado muchas personas que han estudiado en universidad, pero no pueden hablar en una Ujú. conversación, es solamente la gramática, vocabulario, ejercicios, pero no pueden conversar naturalmente. Yo Sí, sí, justamente es el mismo caso. ¿Mm? tengo una anécdota de mi mejor amigo, que él aprendió inglés, yo diría que en tiempo récord, aprendió inglés en un año y medio, ya habla inglés, te escucha, te entiende, pero no puede hablar y expresarse con fluidez, Mm, porque lo mismo que mencionó Iván, es inglés de instituto. Entonces, claro, él se frustra porque él dice, yo quiero hablar como tú, Ujú. pero bueno, son más de 10 años hablando inglés y además también hablando con personas. Yo le digo, tienes que buscar hablar con personas, vivir el inglés y pasar la mayor cantidad de tiempo en inglés que puedas y así es que nace la fluidez, porque tú puedes aprender y creo que esto no pasa con el español justamente, porque a diferencia del inglés, el español no lo tienes en todos lados, a menos que vivas en un país hispanohablante. mm, Entonces, en inglés puedes aprender inglés de libro y quedarte en el inglés de libro. En el español no. Estás obligado a hablar el español de verdad porque no hay un español. Hay el español de todos los países de Latinoamérica, el de España. Incluso hay un país en África que hablan español. No recuerdo cuál es. No sé si sabes cuál es, Iván. Creo que es No, no quiero meter la pata, no sé. no, yo tampoco sé cuál es, pero Marruecos, ¿no? Marruecos, no lo No sé. sé, no hablan en Marruecos también, bueno, y su idioma. Cerca de Ujú. España, ¿no? Pero sé que hay un Cerca, país en pero no. África donde hablan español. Entonces, el punto es que no hay un solo español. Entonces, te ves obligado a vivir el español y terminas hablando como el lugar de donde viviste el español, como terminas hablando como el español de México.
o como, por ejemplo, mis estudiantes terminan hablando con acento venezolano, pero es por eso, porque no hay un solo español. Guinea Ecuatorial. Guinea. Guinea. Sí, Guinea sí, Ecuatorial. Ok, Sí. hablan español. sí, sí, me acuerdo ahora por la Copa África de fútbol, que estaba, sí, sí, sí. Oh, no me recuerden igual de esas cosas. Sí. Pero no hablemos de Yo eso. solo lo hice. Malas memorias. Ay, sí, sí, sí. ¿Cómo estás después del mundial? Un poco mejor, un poco mejor. Un poco Sí, mejor. sí. Lo que más lamento ahora es que tengo que ver a mi equipo de la Liga Argentina, que es muy malo. Así que terminó el mundial y tengo que volver a ver a Independiente, es mi equipo. No, nunca le va muy bien, pero bueno, es mi equipo. Como si digas los New York Yankees. Te van a funar. Ah, sí. Ok, no, sé que no tiene que ver con el tema, pero tengo una pregunta, Iván, Mm. acerca de los equipos, porque yo sé que en Argentina es como muy, tipo, no sé, si eres del Boca, está Boca, Rivers, Independiente, ¿no? Son tres, o hay Eh, más. lo- sí, las rivalidades son Boca River, que son los equipos más populares en el país, y luego están varios como clásicos, le decimos, que son rivales. Independiente, su clásico es Racing, porque los dos son de Avellaneda, de un barrio de Buenos Aires, una ciudad. Y a mí me pasaba que soy de Rosario y en Rosario el fútbol se vive de una forma loca. Y es eso, Newell's Old Boys es un equipo y el otro es Rosario Central. Y la ciudad está dividida hasta por colores, chicos. Es como los barrios de Newell's son rojo y negros y los barrios de Central amarillos y azules. Y es como todo está marcado y hay mucha rivalidad. A veces se Me, pasa. me recuerda al GTA San Andreas un poquito. Sí, sí, no, está esa. Es picante, es picante. Pero qué pasa si, no sé, tú eres de Boca y tu papá es de Rivers? O no sé, te desheredan. Y depende de la familia, ¿no? Yo seguí el camino familiar. Mi papá es de Independiente porque él es de Buenos Aires, así que yo también. Imagínate igual ser de Independiente en Rosario. Rarísimo. Era el único casi, porque son todos Newell's Centrales, así de polar. Claro. Aquí pasa similar con el béisbol, porque hay equipos que rivalizan. Por ejemplo, el más común o el más famoso son Leones del Caracas contra Magallanes, Ajá. pero no se vive tan pasional como en Argentina o como en Colombia o México, que siempre hay como esas peleas y todo. Aquí no. Pelean, pero Sí. en el estadio. Pero Ah, afuera bueno, no. está todo bien. Sí. Ok, para ti, Jorge, ¿qué Ujú. fue lo más difícil de aprender otro idioma? Mm. Bueno, concuerdo con Iván que al principio lo más difícil es cambiar el chip. Justamente acá que tengo el Switch, yo lo veo también como un switch, como ahora hablas inglés y ahora hablas español. Mm, Al principio me pasaba que yo salía del curso de inglés, yo aprendí un curso y de repente le hablaba en inglés a la gente en la calle porque era como que no cambiaba el chip y mi mente todavía estaba en inglés. Entonces llega un punto donde es como que tu mente sigue en el otro idioma. Claro, con el tiempo es como que tu cerebro vive en ambos y eso es lo más bonito, porque cuando tu cerebro vive en ambos es cuando nace el Spanglish, porque tú creas tus propias palabras y estás hablando español y metes una palabra de inglés, o estás hablando inglés y metes una palabra del español, porque ya tu cerebro no está en un chip de inglés o español, sino que están como los dos chips unidos y entonces a tu cerebro de repente hay una palabra que le gusta más en inglés o le parece mejor en inglés y la utilizas, o le parece mejor en español y utilizas la de español. Esto viene bien cuando tienes amigos que son hispanohablantes o son bilingües, no tan bien cuando solamente hablan un idioma. Pero creo que es lo más bonito de hablar dos idiomas, es que siempre estás como saltando de un lado para el otro. exactamente. Y ahora, Sí. porque estoy aprendiendo japonés, a veces Uh, estoy pensando que ¿qué es eso en japonés? ¿Qué es eso? No conozco Triple chip. Sí, exactamente. no sé si te pasa, Brandon, pero yo creo que te lo he comentado. Cuando yo estaba aprendiendo japonés y estaba aprendiendo la estructura, siempre terminaba metiendo cosas del inglés, porque como tu cerebro, el otro idioma que conoce, en tu caso sería el español, es Ujú. como que buscas esa estructura del español
en el japonés, que no hay. Pero a mí me pasaba mucho que, ¿sabes que en japonés no es de? Que en inglés sería belongs to, ¿sabes? Mm, Brandon no Ushi, creo que eso es casa, ¿no? Brandon no Ushi, la casa de Brandon. Yo siempre intentaba meter cosas del inglés ahí, como off o from o cosas así, y era mm, como que me terminaba confundiendo, porque es como que, como el cerebro funciona por estímulos, es como que el estímulo de otro idioma que tú nada más conoces es el de español, porque solamente hablas inglés y español. ujú. Entonces, tu cerebro siempre va a intentar, no sé, siento que es como un carro, siempre va a intentar meter la primera velocidad por el español, y resulta que no, porque estás aprendiendo japonés. Claro que sí. Y Riku, mi maestro, habla español, entonces en Mm, nuestras clases hablamos completamente en español y japonés. está buenísimo. Entonces Buenísimo. es un buen ejercicio para mi español y obviamente mi japonés. Sí, Entonces sí, él sí. necesita explicar todo en español. Y él vivía en Argentina por Mm, 4 años. Loco. 4 años. Entonces él es como un argentino, su acento. excelente. Hay como en Buenos Aires porque él usa sh. Ajá, ajá. No, muy bueno. Y pensaba en esto que dice Jorge del Spanglish, y es verdad, nosotros, por ejemplo, es muy común a veces decir, no sé si también te pasa, Jorge, pero qué sé yo, push, to push. Y no, no digo empujar a veces, digo pushear, o sea, lo hago español, Pushéalo. pusheando. Sí. Pushear. Sí, 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 pushéalo. Sí, 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 no, está pusheando. Sí. Sí, Sí, me yo creo pasa, que me es pasa mucho. una buena manera de aprender otro idioma, es aprender un idioma en tu segundo idioma. Ujú. Y un Sí, día me gustaría aprender otro idioma, pero en japonés. claro, y así todo. Y después otro idioma. Yo creo que el japonés te va a dar, y creo que es algo que me gusta mucho del japonés, y es que no tiene límites. Porque, tipo, en el inglés, yo creo que llegas a un límite, nunca paras de aprender. Yo creo que nunca dejas de aprender, porque siempre va a haber una palabra que no conocías o que suena raro y terminas aprendiéndola y usándola. Pero en el japonés, como tienes que aprender tantas cosas, tantos kanjis, porque ya después que aprendes hiragana y katakana, pues ahí está el kanji. Oh, Entonces, como yo estaba viendo la letra, algo que quiero hacer un video para la comunidad es, me di cuenta de que en Spotify puedes poner la letra abajo en inglés. Entonces puedes hacer shadowing de la canción. Entonces, si pones una canción en español, puedes hacer shadowing de la canción y abajo está el significado en inglés. Entonces te viene perfecto para practicar con música. Intenté hacerlo con japonés y tiene hiragana, kanji. Entonces es como, si no te sabes los kanjis, no puedes hacer shadowing, porque solamente está en kanji, no está en romanji. Entonces no, mm, pero imagínate, necesitas aprender muchísimos para una canción. buen punto. Sí, es muy difícil. Hasta ahora la hiragana. Hiragana es mucho más fácil de kanji, obviamente. Hay Sí. 20, no sé, 30,000 kanji. Wow. No sé cuántos hay, pero sé que para una conversación normal necesitas como 3000. Entonces, como, 10,000. Más. Tengo casi 30 hiragana hasta ahora, 30 en mi... ¿cómo lo estás aprendiendo? Cuando yo aprendí primero las vocales y recuerdo que las aprendí así, como era una tabla como un Excel, ¿sabes? Mm, Y era como aprendí las primeras vocales así y ujú. luego las fui haciendo hacia abajo con las consonantes, como tati tu teto, kaki kukeko, sasi suceso, que la si suena shi, y así fue como me lo fui aprendiendo. Cada semana practicaba uno y lo escribía en todos lados, en la pared, en Ah, ¿en la tienda, serio? en todos, así fue que me aprendí yo el hiragana, porque lo escribí en todos lados y empezaba a escribir cosas del español en hiragana. Por ejemplo, Brandon empezaba B, pero no Bra. hay gran en japonés, entonces aquí tengo que usar katakana para esta letra. Y así fue como aprendí. Ah, Todo lo escribía en hiragana. ok, no estoy en este punto aún, pero estoy usando una aplicación. Es como Ujú. un, ¿cómo se dice? Tarjetas de memoria. Ujú. Sí. ¿Eso? Yo te Ah, ok. recomiendo eso, de agarra tu tabla
¿sabes? Del hiragana, y te pones a escribir todo lo que, Colin, Brandon, tu apellido, el nombre de tu papá, del perro, del gato, de la casa, todo, Ah, y te ayuda mucho porque tu cerebro aprende a poner sonidos en, en papel, ¿sabes? porque hiragana es fonético, obviamente. Exactamente fonético, por eso. Katakana es más fonético porque es para cosas del extranjero, pero te ayuda mucho a aprendértelo porque ya sabes que si es K, sabes cómo es. Tu cerebro inmediatamente busca K, ok, pero este es el de hiragana. Ok, ¿cómo escribo koji, wakarimashita, arigato? Exactamente. Y deberías escribirlo. Eso es Ujú. difícil. Pero tengo mi noto. Cuaderno, noto en Lindo. japonés, noto. Ujú. Tiene sentido. Sí. Ok, algo más sobre aprender inglés. La cosa más difícil para ustedes. La fonética. La fo- Definitivamente, si yo tuviera Sí. que decir que lo más difícil del inglés, aprender la gramática es fácil. Aprender a leer inglés es muy fácil. Aprender a Sí. hablar inglés es otra cosa. Y ahí empieza lo difícil. Mm, Sí. Sí, ¿y es cierto. cómo mejoraste esta habilidad? Trabajando, bueno, básicamente viviendo en inglés, porque primero trabajé como profesor, que fue cuando fui tu profesor y de muchas otras personas, y eso me ayudó mucho, porque creo que cuando estás enseñando a alguien tu idioma, estás mucho más abierto a que la otra persona también te explique, Mm, porque de repente te estoy enseñando algo y tú también me enseñas algo. Entonces, yo creo que la mejor forma de mejorar tu otro idioma es buscar enseñarle a alguien tu idioma. Si estás aprendiendo español, búscate un amigo que esté aprendiendo inglés, tú le enseñas inglés y él te enseña español. Y al final eso ayuda muchísimo, muchísimo. Creo que es lo que más me ayudó. punto. Claro. Me imagino en tus clases aquí en la comunidad tienes la oportunidad de mejorar tu Siempre. español. Ahora Siempre. tu Inglés. inglés. Siempre. Claro, porque a mí se me olvida cómo pronunciar muchas cosas y entonces ellos me ayudan. Las personas de la comunidad siempre están como, no, se escribe así o así se pronuncia. Entonces, realmente es un intercambio muy bonito cuando enseñas a otra persona porque también te enseñan. Mm, buen punto. Intercambio. Ujú. Iván, ¿qué fue lo que más aceleró tu aprendizaje? Aceleró. Mm, sí, yo creo que hubo varios momentos de mi aprendizaje. Uno, cuando era adolescente, que ya lo he comentado, que fue la música, consumir series, películas, fue ese interés. Eso como que yo veía eso, mis compañeros quizás de la escuela que solo usaban el inglés en las clases y yo ahí sentí que como que di un salto muy grande, como que sí, tenía más comprensión. Y luego, que también lo hemos comentado, fue cuando empecé a trabajar como profesor de español y tuve que hablar inglés. Porque yo recuerdo eso, ya lo he contado, pero recuerdo el examen de ingreso a este trabajo y fue como, bueno, vamos a probar un poco tu inglés. ¿Cuál es tu lugar favorito? Y yo estaba como, my favorite place, yes. Y era durísimo y de hecho no obtuve una buena calificación ahí, pero claro, ponerlo en práctica todo el tiempo y por survival también, fue Mm, como buenísimo y era eso, todos los días práctica, 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 era genial. Y sí, no, ahora me siento mucho más cómodo con mi inglés, por supuesto, no tengo miedo de mantener una conversación con nadie, obviamente, pero fue eso, fue mi segundo salto. El primero fue de recibir todo eso, de canciones, de escuchar y luego tener que hablar. Porque realmente, si no tenés un trabajo así o no vivís en un lugar angloparlante, no tenés que hablar inglés. Y bueno, yo de repente tenía que hacerlo y eso fue un boost tremendo, tremendo. Y sí, recomiendo que si uno quiere aprender un idioma, se busque una situación donde tiene que hablar el idioma. una inmersión o es necesario hablarlo Ujú. Sí, para sí. sobrevivir. Exactamente, búsquense un problema. Es un problema, excelente. Y eso es importante para mí español también. Ujú. Necesito hablar cada día con alguien en la comunidad o con ustedes.
Justo ahora te estamos bombardeando con español y tu cerebro está ahí trabajando a toda máquina para entender todo, pero ayuda mucho. Sí, me siento que estoy como en un sándwich en medio de dos hispanohablantes, entonces este podcast es muy útil para mi cerebro. Argentina, Brandon, Venezuela, sándwich. Claro. Brandon, de aquí Brandon sale aspirando las S y diciendo she. Sí. Porque en Venezuela aspiramos la S, no decimos Caracas, decimos Caracas. Caracas. Y en Argentina la she, entonces Brandon dice la lluvia en Caracas. La lluvia de Caracas. Ambos, Argentina y Venezuela. Sí. No, está mejorando mi español. Sí, ha sido solamente 4 años también, entonces. Re bien. Es solo al principio en mi mente. Hay espacio para mejorar mucho. Ok, ¿qué fue lo más aceleró tu aprendizaje, Jorge? Al igual que Iván, ahora que lo pienso, yo tuve mucho tiempo, yo estudié en un curso y como mencionó Iván al principio, mi inglés era inglés de curso. Entonces yo hablaba, pero no podía mantener una conversación con un nativo. Entonces yo tuve o sea, sí podía mantener una conversación, pero muy lento, así como Iván mencionó, con una pronunciación y todo. Entonces apliqué para un trabajo de profesor de inglés porque mi gramática era buena y podía explicarlo en gramática, pero mi fonética era malísima. Entonces llego a este curso y la persona que me entrevista es un nativo y él cree que yo hablo inglés y me empieza a hablar durísimo de muchas cosas y yo me quedé como, y respondí unas cuantas, pero él dijo como que, ok, sí, está bien, puedes trabajar con nosotros. Y durante 2 meses, todos los días me hablaban en inglés, 8 horas al día, él y mis compañeros de trabajo, y tenían conversaciones ahí delante de mí en inglés y me preguntaban ¿cómo se dice? Me metían a mí en la conversación y me preguntaban cosas. Y claro, en el principio yo era como de que malo, no quieren hablar conmigo en español, pero me ayudó muchísimo, porque por supervivencia, para estar enterado de qué estaba pasando y de qué estaban diciendo y del chisme de la semana y todo, pues tenía que estar muy atento. Y recuerdo que los primeros 15 días, el primer mes, fue escuchar. Escuchaba y aportaba lo poco que entendía de lo que estaban hablando. Y ya el segundo mes estaba hablando con soltura. Porque hay veces que tienes la información, pero como no has podido practicar o no has necesitado practicarla, tu cerebro la tiene ahí como en reserva, no la usa. Pero cuando estás obligado, como dices tú, búscate un problema, cuando estás obligado a usarla, es como que tu cerebro no le queda otra opción que ser fluido y empezar a hablar. Buen punto. Mayor boost. Sí. Yo creo que eso, necesito trabajar en mi habilidad también de comprender más, porque estaba viendo el mundial y había muchas veces que no entendía la mayoría. No te preocupes, yo tampoco. No, Okay. sí. Okay, me siento mejor. Hablan muy rápido. Hablan muy rápido, usan palabras muy específicas y todo, sí, todo está hecho para que sea más una cosa emocional que Sí. para saber Y qué pasa. Sí. Es como un rap, Iván, ¿no crees? Porque hacen como muchas referencias de... Sí, me recuerdo cuando Pelé en el 59, es como... ¿Qué? Sí. No, y también me hace acordar al hombre de las subastas. Como Sí. y tengo 1000 ahí, ¿quién da más? La señora con 2000. Sí. Exactamente, sí. Porque hay personas de Colombia, de Argentina, de México, no sé. Entonces hay jerga, un mezclado. Mezclado. Una mezcla de jerga. Entonces, pero es bueno para mi aprendizaje. Yo creo que algo que me ayudó mucho fue México, porque fui a México por 5 meses y necesitaba sobrevivir en muchas situaciones, en los mercados, la carnicería, frutaría. Y yo recuerdo con ustedes, yo recuerdo muchos roleplays. Eso es muy útil, yo creo. Un roleplay en una cafetería, frutaría. Pero México es como el jefe final. Me encanta. El jefe final es Chile. No. El final es Chile. Oh, no, eso otra vez.
Pero es No verdad. vuelvas a mencionarlo. El español más rápido. Amigos, estamos viral por Jorge. De nuevo, Por eso, me van a volver a funar, pero es la verdad. todavía este video está creciendo. Qué gracioso, qué gracioso. 20,000 vistas o algo Yo así. aceptaré cada funa que sea necesaria, pero el jefe final es Chile. ¿Qué otro país tiene un lenguaje así, con esa velocidad, con el acento? Sí. No sé si han jugado Dark Souls, que tienes que enfrentarte como a jefes enormes, como el tamaño de una catedral. Bueno, ese. Sí, es importante saber porque estoy buscando mi segundo lugar de inmersión. No sé dónde aún, pero posiblemente Chile. Bueno, pues, Sí, Final Boss. yo creo que tal vez también depende de la zona del país al que vayas. Porque aquí en Venezuela hay un lugar que se llama, le dicen el Oriente, no sé cómo se llama el lugar, pero es Oriente. Entonces esas personas tienen acento oriental, así dicen. Hablan súper rápido. Literalmente tienen que poner subtítulos a los videos que suben en YouTube. Hay un hombre que se dedica a grabar a sus amigos hablando normalmente en un día y lo pone en Instagram con subtítulos. Te lo voy a enviar por Instagram, Brandon. Lo pone en Instagram con subtítulos porque no se entiende lo que dicen, Y de es lo rápido español, que hablan. Y es español, es español. pero es un mundo diferente. Sí, es totalmente diferente. Creo que es más fácil entender a alguien de Chile hablando en su acento normal que a una persona de esa zona de Oriente hablando en su acento normal. Porque hablan muy rápido, es como pegan palabras con palabras, es una locura. Sí, sí. Hablando sobre input, ¿qué qué nos recomiendan escuchar más vlogs o las noticias? ¿Hay un tipo de input que es mejor? Input como input comprensible, como podcast. ¿Hay algo que es mejor que otro? Yo creo que hay niveles. Hay eso, las noticias usualmente van a tener un nivel accesible, ¿no? Porque van a ser personas así con corbata que van a hablar de una forma clara. Después hay, bueno, eso, podcasts que están diseñados también para que sea accesible. Y después ya uno puede ir subiendo y subiendo, puede ver eso, un programa que es del país y que está destinado a gente de su propio país, puede ver eso, ir escalando, hay niveles, entonces me parece que eso está bueno, pero sí, la base sería contenido hecho para poder ser escuchado fácilmente, después noticias, eso me parece accesible, y después eso, podcast o cosas así que encuentres en YouTube, hasta lo más raro, lo más como, oh, estos dos amigos que se pusieron a hablar de cualquier cosa, bueno, eso ya es como un nivel avanzado, me parece, porque sí, es como ya no está hecho para que lo entienda alguien que está aprendiendo, no es la intención. Entonces ahí ya es muy interesante ya. Claro. Sí, me gustan mucho los podcasts porque son conversaciones, pero es un desafío a veces, depende del país. Claro, sí. ¿Y qué opinas, Jorge? Por mi parte, yo creo que hay niveles. Creo que en un nivel principiante tiene que ser algo que puedas ver. Porque al final, la idea del input es que tú puedas ver lo que está pasando para que tu cerebro pueda como que hacer esa conexión entre la acción, el sonido y la palabra. Yo siempre doy el ejemplo del agua, de que cuando somos bebés, tu papá le dice a tu mamá, dale agua, y entonces tu papá te da agua con la botella, pero tu cerebro bebé no sabe si agua es la botella o lo que está dentro de la botella, o el biberón, ¿sabes? Pero con el tiempo y la repetición entiendes que agua no es la botella, sino el líquido. Entonces, cuando estamos aprendiendo, somos principiantes, somos como un bebé, es como nuestro cerebro, es como el segundo cerebro, el Spanish Brain, es como un baby Spanish Brain. Sí. Entonces, tienes que empezar con cosas muy ligeras, no le pondrías a tu bebé a ver la película de Oppenheimer, ¿me entiendes? Entonces,
le pones algo sencillo. Yo recomiendo mucho, como ya somos adultos, ver shows como Friends. Lo ves en español y así vas a entender porque hay mucho contexto de la vida diaria. En los 90, súper chévere, con otra economía, pero es muy de vida diaria. Entonces, ya después de eso, pasas al siguiente nivel, que ya son podcasts y el jefe final es el rap. Porque el rap, aparte de ser rápido, te obliga a tener que buscar referencias. Yo escucho rap en inglés y es como, ok, no sé qué es esto. Entonces lo busco y termino investigando qué pasó en los años 80 en West Coast. Es como, esto pasó en la West Coast en los 80. Y por eso esta referencia. O películas. Como por ejemplo, tiene que ser cosas de vida diaria siempre. Para, para que puedas entender esas referencias. Hay una película en inglés que te ayudó mucho, que has visto muchas veces. Bueno, es que la mayoría de las películas que he visto son como de acción y de pelea y cosas me gustan. O cosas como Interstellar, que no tiene mucho, no es tan fácil. Entonces no sabría decirte, pero algo que me ayudó mucho fue el show de, además de Friends, fue el show de Avatar, la leyenda de Aang, que en español es en inglés es The Last Airbender. Claro. Es muy bueno porque el español es sencillo, no usan cosas raras, no utilizan cosas raras, entonces es muy útil. Otro es Harry Potter, esa es como todas las películas de Harry Potter, son buenísimas, porque español sencillo y cosas cotidianas. Bueno, no tan cotidianas, pero por ahí. Ok. ¿Y para ti, Iván, una película o show en particular que te ayudó mucho? Sí, yo creo que en esa época veía mucho Seinfeld. Y es gracioso porque, claro, uno como que se mimetiza con lo que recibe. Entonces era gracioso porque uno terminaba hablando también quizás como Seinfeld, como a Bubble Boy, what's a Bubble Boy? Entonces uno adquiere como el tono, la cadencia. También quiero aclarar que no soy tan viejo, solo que pasaban Seinfeld cuando yo era joven, pero No sé qué es eso, Iván, ¿me puedes escribir qué es? sí, Seinfeld es un show que era muy famoso en los años 90, pero yo lo veía como en el 2005, porque era cuando lo Mm, pasaban en la televisión. Por eso quería claro. aclararlo, por las dudas. Tiene una vibra similar que Friends, ¿no? Es Sí, sí, como es en un poco este... anterior y creo que hay como un beef entre los fans de Friends y los de Seinfeld, porque dicen como que dicen que Friends tomó mucho de Seinfeld. A mí me gustan los dos, pero sí, en ese momento me encantaba Seinfeld y creo que esa forma de hablar que tenía se me había pegado. Algo que recomiendo mucho es ver cosas que ya hayas visto, pero en el otro idioma. Sí. Porque, por ejemplo, no lo sé, digamos en Friends tiene como escenas muy icónicas, ¿sabes? Entonces, estas escenas icónicas, ya tú sabes qué dice, lo sabes de memoria. Los Simpson también, la gente amarilla, ¿sabes? Sí, y Sí, recomiendo, pero con toda fuerza, el doblaje latino de Los Simpson es Sí, increíble. buenísimo. Por Sí, sí. eso somos fanáticos en Argentina. Creo que nos gusta más que a cualquier otro país en el mundo, como de que podemos Simpsons. recitar, sí, podemos recitar escenas enteras de Los Simpson, sobre todo Homero. El doblaje de Homero era Buenísimo. increíble, no, sí, no, Yo fanáticos, creo, cultural. yo Wow. creo que eso es más de la generación millennial, Iván, porque mis hermanos Sí. son contemporáneos con ustedes y ellos se saben, casi que se saben de memoria, pues están hablando al mismo tiempo que está pasando la escena y es como, ¿cómo? Sí, es re millennial, Es totalmente. muy millennial, es muy millennial. Entonces, si ya en inglés te gusta la escena y sabes qué dice, simplemente ahora sabes cómo se dice en español. Entonces es muy Mm, fácil, ayuda muchísimo, cosas que ya hayas visto, verlas de nuevo. Si te gusta mucho, no va a ser un problema. mm. Y también dibujos animados. Sí, Muy buenos. mucho. Muchos para Sí. niños, especialmente al inicio. Al Ujú, principio, sí, porque lo mismo, los niños necesitan ese input y al claro. final, pues, uno lo recibe. Sí, y uno de mis, necesito pensar, La Momia. ¿Han escuchado? La Con momia, la película. Brendan,
Es The Mummy, es la momia, Sí, ¿no? La momia, pero que La la Roca, película. Es una película, sí, Ujú, la he visto muchas veces, sí, entonces, me ¿En esta imagino sí. película necesito. sale La Roca o no? Claro que sí, sí, Sí. en número 3 o 4 como Scorpion King. Ah, sí, sí, sí. Porque sale también este hombre, no sé cómo se llama, pero él era George de la Selva. Exactamente, Él. ese hombre, sí. Ajá. Ok, necesitan verlo. Ujú, sí, En me inglés o gusta mucho. español. La momia, sí. La Ujú, momia, una de mis películas favoritas del mm, mundo. sí. En Ok, español se llama La Maldición de la Momia, ¿no? Creo. Capaz, ¿eh? Sí. Creo que se llama La Maldición de la Momia en español. Like the Curse of the Momia. mm, Mami. Ujú. ¿es eso? ¿Momia? ¿Se llama Sí, eso? así. ¿Cómo se dice momia en inglés? ¿The Mummy? That The doesn't sound. Mummy. Sí. eh, no suena nada terrorífico. Sí, sí, es verdad. Momia tiene mucha gravedad, como no quiero saber nada. Uy, no sé qué es The eso, pero no Mummy. quiero. Sí. ¿En español qué es? ¿La maldición? La maldición de la momia, como The Curse of the Mummy. Exacto, Ujú. sí. Pero me gusta mucho. Y también para nuestra noche de película aquí en la comunidad, vamos a ver Shrek. Eso Shrek, me buenísimo. encanta. Sí, Shrek en eso va a estar español, re bueno. Tienen el que ver, ¿no? doblaje. El gato con botas. Oh, exactamente, el gato con botas. Y el doblaje de, especialmente ¿cómo se dice esta palabra? Donkey. El burro. El burro. El burro, No, no, la burro. rompe, la rompe. Es una locura. Eso. Lo que para ustedes los millennials son los Simpsons, yo creo que para mi generación, de la generación Z, es Shrek. Porque Ujú. literalmente es como que nos sabemos todas las referencias. Este, una que utilizamos mucho con mi novia es tal vez no funciona en burros, ¿sabes? Sí. Tal vez no funciona en burros. Como cuando yo hago algo y me funciona y a ella no le funciona, es como tal vez no funciona en burros o viceversa. Exacto. Ok, ¿algo más sobre eso? ¿Aceleró tu aprendizaje? Es- Yo creo que sería eso y también, como lo que dijo Iván, métanse en problemas. No muchos problemas, pero métanse en problemas en español. Mm. Si tuvieras que empezar desde cero otra vez, ¿qué harías diferente, Iván? Buena pregunta. Creo que fue un proceso bueno, o sea, pude aprender el idioma y todo, pero creo que intentaría hablar antes. Sin duda, Mm, sería eso, como una prioridad poder hablar, buscar la forma, pero de nuevo, sería difícil porque, qué sé yo, yo aprendía inglés en los 2000. Todavía no se podía uno tipo conectar y hablar con un angloparlante por internet y no había mucha gente que hable inglés en mi ciudad, pero probablemente eso, hablar con amigos que también estaban aprendiendo o cosas así. Pero sí, definitivamente, si hubiera hablado antes, mi proceso hubiera sido más rápido. ok, entonces tú crees que desde día número uno es importante hablar, al menos lo básico. Hola, ¿cómo Sí, estás? exacto, ir poquito a poquito, pero sí, como hacemos acá nosotros en Spanish Brain, eso, como bueno, es tu primer día, bueno, ya vas a salir hablando un poco, al menos de la primera clase. Mm, Porque muchas personas en línea dicen, no deberías hablar desde día número uno, deberías escuchar por 1000 horas o no sé, antes de hablar. Pero para mí Sí. eso es raro, no es correcto. No, como decía Jorge, creo, cuando hablamos esto, como eso funciona si sos un bebé. Sí, justamente iba a decir, eso es para los babies. Eso no funciona cuando eres un adulto. Exacto. Porque como bebé tienes, no sé, muchísimo tiempo antes. Bueno, de hecho, los niños empiezan a hablar como al año, ¿no? Empiezan a intentar hablar. Ujú. Sí. Entonces, imagina, son bebés chiquitos y en un año, meses, ya están intentando comunicarse. Imagínate un adulto tener que escuchar 1000 horas. No se puede. Sí, sí. Ok, y para ti, Jorge, si ¿Qué? tuvieras que empezar desde cero otra vez, ¿qué harías diferente?
Yo creo que iría más al curso porque yo siempre fui rebelde y entonces no me gustaba ir al curso de inglés. Yo odiaba ir al curso de inglés. Entonces yo creo que iría mucho más al curso si tuviera que hacerlo diferente. Iría muchísimo más al curso, hubiese aprovechado al máximo todo ese tiempo en el curso de inglés. Claro. Buena respuesta. Y, ok, al final, ¿qué consejo le darías a alguien que está aprendiendo español hoy en día? Yo, ¿no? Sí. Sí, eso, le recomendaría también poco a poco, ¿no? Primero sí, acércate a una clase, aprende lo básico, escucha mucho, eso lo puedes hacer ya, puedes empezar ahora. Empezar a escuchar cosas en español con subtítulos, tranquilo, pero que ya el idioma empiece a operar, ¿no? En tu cerebro. Ver películas, series, sé curioso, digamos, tené curiosidad y busca música que te guste, busca shows en español, interesate en la cultura en ese sentido, ¿no? Y empezá a consumir mucho. Tomá clases, por supuesto, muy importante empezar a entrar en ese lugar y finalmente cuando puedas, cuando allá rápidamente, trata de hablar, sí. Y bueno, como decíamos, y búsquense un problema, algo que tengan que usar el español. Pero obviamente búsquense un problema cuando pueden manejarlo. Quizás después de un poco de cosas básicas. Pero sí, yo creo que eso es ese equilibrio es lo que trae buenos resultados en poco tiempo. Interesarse mucho por la lengua, ver cosas, escuchar cosas, tomar clases, tratar de hablar desde los primeros momentos, aunque sea un poquito, y cuando ya uno esté sólido, bueno, ir escalando. Buen punto, ser curioso. Sí, creo que esa es la clave. Esa es la Mucho. clave. ¿Y Jorge? Bueno, por mi parte, yo creo que también tienen que empezar poco a poco con cosas sencillas, shows infantiles, no tan infantiles, no cosas tan básicas, pero sí un poquito cosas que ustedes ya hayan visto. No sé, si son de la generación, de cualquier generación, deben tener un show que les guste. Y estoy casi seguro que está en español, porque incluso Pedro Picapiedra, que se llama en inglés, ¿cómo se llama en inglés Pedro Picapiedra? ¿Tú sabes, Flintstone. Iván? Otra- Flintstone. Flint, Flintstone y no sé si Flister, Flintstone, no. sí. ¿Qué es Flintstone. eso en español? Pedro Picapiedra. O los Sí, Picapiedras, de hecho. los Picapiedras. Y los Jetstones eran los supersónicos. Ajá. Oh, los Entonces, supersónicos. Yo recuerdo en shows, VHS. shows Sí. son súper viejos, entonces es para cualquier generación. Hay Mm, shows. Entonces, puedes buscar eso. Eh, incluso shows como Tom y Jerry. En Tom y Jerry no hablan, pero Claro. el anunciador siempre dice cosas como puerta, mesa, cuchillo, pegamento, mm, eh, Box Es Bunny, cierto. todo esto es como, son shows que son como atemporales, todo, cualquiera los puede ver y puedes comenzar con eso. Pero lo más importante es traquear tu avance para no frustrarte, porque yo al principio me sentía muy frustrado con el inglés porque decía como llevo meses y no he avanzado nada, pero luego después de un año comparas con el inicio que no entendías que era el verbo to be y de repente ahora puedes formar oraciones completas, es como es algo que te gratifica mucho y te hace sentir muy bien. Yo siempre por eso intento recordar a los estudiantes en las clases justamente eso, como recuerden que cuando empezamos las clases en marzo, en febrero, ustedes les costaba armar una oración y ahora pueden armar oraciones, conjugan en futuro, conjugan en pasado, utilizamos subjuntivo, condicional. Entonces, hemos avanzado muchísimo y es muy importante traquear tu avance para darte cuenta de cuánto has avanzado y eso te ayuda también a dimensionar cuánto puedes avanzar si sigues practicando. Creo que es mm, súper importante. buen Mm, punto. Traquear. sí, traquear esa es una de Spanglish. Traquear. Sería en inglés, en español,
Rastrear. Sí, porque rastrear podés decir, pero... Hacerle seguimiento. Sí, claro, entonces traquear, ¿no? Traquear. De eso es de lo que hablaba. It sounds better. Sí. Traquear, Dan. Hacerle seguimiento. Sí, Claro que sí, sí, suena muy exacto. bien, traquear. Una No, palabra nueva. sí, es inventada. Inventada, pero ahí está. Eso es re importante, coincido con Jorge, y creo que una de las herramientas más interesantes que tenemos en Spanish Brain es la grabación de clases, porque realmente a veces ves el video de presentación que hizo una persona o puede ver una clase de hace un mes y es como irreconocible, como wow, aprendiste mucho, como cambió mucho tu forma de hablar español y creo que eso está buenísimo, poder tener registros muy concretos, grabaciones, cosas así. Por eso me encanta esto que haya muchos videos para nosotros, incluso en las reps. Está Exacto. buenísimo. Porque es un hábito. Exacto, Hábito exacto. atómico. Sí. Me gusta Exactamente. mucho este libro. Okay, vamos a chequear en YouTube si hay alguien. Ah, estamos en vivo, bien. Sí. Ok. Oh, Maisha. Hola, Maisha. ¿Estás ahí todavía? Algunas preguntas en el chat antes de irnos. ¿Y algo más, amigos, sobre este tema? El tema de hoy. ¿Más consejos o motivación? Creo que ya solté todo. Sí. Yo creo que español, al menos en Estados Unidos también, es muy útil hoy en día. Hay muchos hispanohablantes y abre puertas, ¿no? Sí. ¿Eso tienes, abre puertas? Perfecto. Sí. Abre puertas, sí, al menos para mí. Generalmente decimos el inglés abre puertas, pero también el español. Abre Claro. puertas. Ah, exacto, exactamente. De hecho, hay una dad joke que es como de la puerta está cerrada, háblale en inglés. Ah, muy buena. Inglés abre puertas. Ok. Perfecto, amigos. Muchísimas gracias por su tiempo y voy a chequear esta parte. Gracias por escucharnos. Si quieren practicar español todos los días, únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.